¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bueno, mientras veía el partido de River ayer en la victoria ante Instituto 0-4 y veía el festejo de Lencina muy emocionado en el segundo gol que hace, que define un fenómeno por una gran jugada de Salas y ese centro atrás, ese toque de Colidio, y Lencina hace la gran Diego en el consejo a Harry Kane: cerrar el pie, que no todas vayan al segundo palo, que no todas vayan con el pie abierto, y le mete en modo secador, amagando pegarle al segundo palo, le mete un tiro cortito al primero, seco, para el 0-3 parcial. Veía ese festejo emocionado, compartiéndolo con sus compañeros tan felices como él, de que su gran noche finalmente llegó, de cumplir el siempre hermoso sueño del pibe. Y se me ocurrió una idea para los lunes. Ojalá la pueda sostener en el tiempo, me comprometo, voy a poner todo lo que dependa de mí, de capturar un momento del fin de semana y hacer un análisis más profundo, con más contexto, con alguna ramificación, ¿por qué no también con algún jardín en el cual me pueda meter? Pero que sea como un disparador para encontrarnos, por lo menos de este modo, cada lunes. Preferentemente por algo vinculado con el fútbol y dentro del fútbol la Liga Argentina. Y pensaba en Lencina, en el último gran chico o gran proyecto surgido de River, y me refiero a gran proyecto por el muy buen partido que había hecho contra Platense, ahí más por la izquierda, en ese triángulo con Castaño y con Enzo Pérez. Contra Instituto River jugó de otra manera y creo que tácticamente no solo Lencina, sino también Mesa se acomodaron mejor. River jugó con el formato de la Colombia de Maturana: 4 defensores, 2 mediocampistas de contención y salida, 2 creativos y 2 delanteros. Ese 4-2-2-2 a la colombiana, que Juanfer conoce muy bien, porque lo mamó de chiquito. Y Lencina y Mesa jugaron a pierna cambiada. Obviamente que se abrían Lencina delante de Montiel y Mesa delante de Acuña cuando el equipo tenía que defender en un 4-4-2, pero cuando el equipo atacaba, y ahí viene la descomposición táctica, Lencina se cerraba desde la derecha al medio para tener la cancha de frente con la zurda, y Mesa lo mismo desde la izquierda hacia el centro para tener todo el mapa de la jugada de frente por su perfil diestro. Y arriba Salas y Colidio, un Colidio más centralizado con relación a ese arranque ante Platense, en el cual jugó más de wing izquierdo. Ese día Subiabre, al que realmente se lo nota incómodo a pierna cambiada, jugó de 7, Salas de 9 y Colidio de 11. Ayer me parece que la secuencia, la dinámica más repetida era ese Castaño y Enzo, con Castaño más comprometido en ser ese quinto jugador, además de lo que puedan hacer los laterales, tanto Montiel como Acuña. River necesita los recursos de Castaño en el último tercio, más allá de los pases que puede dar en la elaboración o en la salida con Enzo Pérez. Más, por supuesto, Lencina y Mesa, Colidio y Salas. Pero vuelvo a lo que me generó esta idea de: che, si armamos algo vinculado con un momento del fin de semana. Veía el festejo de Lencina y la alegría de sus compañeros y pensaba, bueno, ¿cuántas cosas se le habrán cruzado por la cabeza? Las que pudo verbalizar en la nota o en las notas posteriores al partido, y las que no, que quizás ahora le estén cayendo las fichas y le vayan bajando las emociones. Lencina es de Corzuela, un pueblito de la provincia de Chaco, de 10.000 habitantes, nada más. Y llegó, digamos, con muchas ilusiones, imagino que con distancia respecto de su familia, el famoso desarraigo, los sacrificios que los chicos tienen que hacer sin ninguna garantía, porque realmente esto de si te esforzás lo lográs
No es cierto, más allá de que uno sí tiene que esforzarse, pero es una condición necesaria, pero no suficiente. Hay un montón de historias truncas en el fútbol de pibes que realmente pintaban para cracks, pero en el medio de una pelea con un representante, un entrenador que no quería jugadores petizos o no quería jugadores demasiado altos, una lesión en el medio de la etapa de formación y crecimiento, una situación familiar que le impidió seguir con su sueño. No es cierto que si te esforzás lo lográs. Y el fútbol tiene muchos, pero muchos chicos que realmente eran buenos y que hicieron lo que dependía de ellos para llegar y tener una oportunidad. Y no pudieron, y algunos tuvieron que hacerse de abajo en otro club, otros tuvieron que dejar de jugar, otros se fueron a Italia para jugar en las categorías de ascenso. Hay un montón de historias. Y los que llegan son muy pocos, y los que llegan y logran marcar un gol y tener su gran noche con el equipo de sus amores son todavía menos. Y hablo de equipo de sus amores porque podés llegar a una pensión de un club, a las divisiones juveniles, la octava, la novena, la séptima, como hincha de otro equipo. Pero todo lo que vas viviendo el día a día, las oportunidades que te va dando el club en términos de formación, crecimiento, ese sentido de pertenencia que se va gestando, elimina cualquier pasión anterior. Gallardo, por ejemplo, cuando apenas asomó en primera, ya por el año 93, dijo, o en una nota que le hicieron antes, que era hincha de San Lorenzo. Y sí, por supuesto, o sea, Gallardo recuerda lo que era ese momento cuando recién empezaba a ir hincha de San Lorenzo, pero ya tiene más de 30 años vinculado con River, más de 35 años, porque estoy hablando de un debut en el 93, pero hay un recorrido anterior de divisiones juveniles. Y los hinchas, mucho más ahora, donde no solo se ve el vínculo entre el hincha y el club en el aliento durante un partido, cuando va a la cancha, hoy no puede ir a la cancha en todos los partidos, o porque no tiene abono, o porque vive lejos, y ese hincha no podía expresar su amor por el club, y hoy con redes sociales, más allá de la cantidad de cosas que permiten las redes sociales, la más importante es esa. Miren, yo no puedo ir a la cancha, lo veo por televisión, puteo al relator, puteo al comentarista, pero también puteo a los rivales, a veces puteo a los míos, en esto de la rebelión del público de Martín Gurri y el enojo que hay en las redes, pero más allá de todo ese enojo, hay también un amor hacia el club que se puede expresar en un medio como Twitter, nunca X, Twitter. Y dentro de ese hincha más virtual, aún yendo a la cancha, aún con nombre propio en las redes o nombre de fantasía, es hincha. Está también la gran categoría que amo, recientemente creada, los gordos reserva. Claro, la reserva hoy se televisa en gran parte por distintas señales, sea en un stream, sea en un canal, pero se puede ver el partido preliminar. Antes vos tenías que ir a la cancha cuando era una fiesta y podías ver la tercera, reserva y primera, y después reserva y primera en la misma cancha. Eso lamentablemente ya no existe, pero hoy muchos hinchas ven la reserva y dicen, che, pero pará, este tiene nivel para jugar. Y vendrá otro y dice, pero ¿te parece? Es bueno en reserva. Bueno, pero en algún momento tiene que tener la oportunidad. Y en el caso de River, de Boca, de Independiente, de Racing, la gran mayoría de los equipos que han ganado títulos, hay como una cultura ya vinculada con el éxito. Y no solo me refiero a los que mencioné, también en Central, en Newell's, en Vélez, en Estudiantes de La Plata, en Argentinos Juniors. Son campeones argentinos, campeones de América, campeones del mundo. O sea, hay una cultura ganadora que el chico va aprendiendo, va incorporando y llega a reserva ya con todo eso absorbido en su cuerpo, en su corazón, en su mente. Y sí, solo le queda el ajuste al ritmo de primera y también cómo gestionar las emociones cuando salta de jugar en reserva a un estadio con 80.000 personas. Y por supuesto que hay que verlo, hay que testearlo, pero no hay manera de comprobar cuán hecho está para la primera si no lo pones. Y
y había como un reclamo del hincha de River en la cancha y también en redes, posterior a la eliminación del Mundial de Clubes. Una eliminación frustrante porque River tenía equipo y tenía grupo para pasar a octavo de final. No gana ese partido con Monterrey, en el que domina. Monterrey prácticamente no patea al arco, no pisa el área. Y la imagen final es fea, con Acuña pegándose con Dumfries, con un mediocampo totalmente diferente, que ya era distinto al que había jugado, porque Castaño no podía jugar, porque Enzo Pérez no podía jugar. Terminaban jugando Constantini de 5, Lanzini, antes Craneviter, Aliendro. Y había como una sensación en el hincha de acá se cumplió un ciclo. Y hasta una manera de conducir de Gallardo que se había expresado desde que asumió en 2024 para su segundo ciclo. Pero no solo tenía que ver con, mira, yo lo veo en reserva Lencina, está el hijo de Maxi Mesa, obviamente hablo de los que sabían y conocían y conocen a divisiones juveniles, los famosos gordos reserva, sino también cierto hartazgo de, che, hace muchos años que está este futbolista o hace bastante tiempo que no juega bien y ya no era solamente una cuestión de refrescar el plantel, sino de depurarlo. Llega a Salas, cláusula de rescisión mediante, pero había también como una demanda de hay pibes que están para jugar. Lencina ya había jugado con Pichi Escudero en ese partido con Unión, con Gallardo algunos minutos, pero venía ya con la firmeza de ese jugador que reclama un lugar en primera. Se había terminado el ciclo de Mastantuono, cláusula de rescisión, otra controversia, un chico de 17 años, cumple 18 ahora en agosto, zurdo, que le había hecho un golazo a Boca de tiro libre, que había tenido momentos muy buenos y que había generado un interés que iba más allá de River y el fútbol argentino, con presencia en el sub-17, sub-20, una cláusula de rescisión alta pero accesible, porque el Madrid ve que ese chico tiene algo más que talento, personalidad, técnica, coraje, sino que lo ve, como decimos en la jerga televisiva, como un jugador que traspasa la pantalla. Y el Madrid compra eso también. Paga por expectativa y paga por lo que puede representarle en términos de juego, que es lo más importante, pero también de imagen. Y River había quedado en ese Mundial de Clubes ya sin Mastantuono, antes se había ido Echeverri, y no tenía ese jugador juvenil surgido de las inferiores que generara entusiasmo, más allá del sentido de pertenencia que tiene un hincha respecto de su club, ¿no? Y lo más importante es el club siempre. Y acá vemos un montón de consecuencias cuando los hinchas se enamoran de los jugadores. Pero ese va a ser tema para más adelante. Hay algo que distingue al chico de las inferiores. El sentido de pertenencia, el recorrido, el sacrificio, la perseverancia para sobreponerse a un montón de adversidades y finalmente ese temple, ese carácter para asumir naturalmente esa oportunidad con la que soñaron durante toda la vida. Y esto pasa en todos los clubes, en todos los clubes. Pero River tiene algo especial. Es muy interesante lo que pasa con River y las divisiones juveniles. Para cualquier entrenador, para cualquier dirigente, es fundamental conocer la idiosincrasia del club. Si vos no conocés la cultura, la idiosincrasia, tenés muchas chances de que tu proyecto fracase o que dependa solamente de los resultados. Cuando, y esta va a ser la única alusión a Boca porque no quiero jugar a Bober. Cuando Bianchi dice esto es Boca y llega a la Bombonera en el 98, él ya sabía lo que era Boca y formaba parte de su propia estrategia para comprender y contener a un hincha que venía muy enojado porque River ganaba
los campeonatos, venía de ser tricampeón, el Clausura 98 lo había ganado el Vélez de Bielsa, que fue un torneo en el que no estuvo Bianchi, pero estaba el Bambino Veira. River había ganado la Sudamericana en el 97 y Bianchi venía a ganar todo en Vélez, pero esto es Boca, fue como una estrategia de déjenme que yo lo administro. Pero Bianchi conocía la cultura y la idiosincrasia de Boca. Por ejemplo, Baccari, en Independiente, asumió comprendiendo cuál era la cultura y la idiosincrasia de un club que no gana una liga desde 2002, sino una Copa Libertadores desde 1984. O sea, estamos hablando del máximo campeón de América, 7 finales, 7 ganadas, hay una cultura ganadora. Lo que los hinchas de Estudiantes dicen escuela o mística, cada club tiene su propia mística. Y conectar con esa mística, con esa cultura, con esa idiosincrasia, para mí es fundamental. Y River tiene una conexión con el pasado y con la formación de jugadores muy, muy fuerte. Yo acá preparé una lista, si quieren en algún momento la muestro o la paso, tiene algunos errores seguramente. La tengo aquí. Y para empezar, les hago esta pregunta. ¿Saben quién fue el último entrenador de River que no tuvo un pasado como futbolista por el club? Ángel Capa, hace 15 años. Tengo una anécdota graciosísima respecto de cómo se enteró Capa, que Pasarela lo había llamado. Estaba comiendo en De María, en un restaurante en Madrid. Habíamos ido con Pablo para laburar en un Real Madrid-Barcelona de la época dorada. Y uno de los mozos, un crack total, nos cuenta, acaba de irse Capa, que lo llamó Pasarela y se va a dirigir a River. Y nos enteramos lo que hubiera sido eso en esa época de alta intensidad de Twitter, ¿no? Recién empezaba Twitter en 2010. Pero estábamos en Madrid y Ángel vivía en Madrid. En esa época iba mucho a comer a De María y el mozo nos dijo, no, se acaba de ir Ángel porque Pasarela lo llamó para dirigir a River. Estamos hablando de 2010. Luego vino JJ López, que dirige al equipo parte de la apertura 2010 y el clausura 2011. River desciende tras perder la promoción con Belgrano. Asume Matías Almeida, que había jugado en el club y había formado parte del último plantel. Luego del pelado Ramón Díaz, el otro pelado, qué jugador Ramón Díaz, por favor, qué jugador, qué crack. Si usted pertenece al 1% de nuestros seguidores en Clank que todavía no vio ni un minuto de Ramón Díaz como futbolista, cuando termine este video, busque en YouTube que hay un montón de compilados. ¡Qué crack! Un centro delantero extraordinario que empezó como 10. En el año 78, River tiene 5 jugadores entre los campeones del mundo y el torneo seguía. Y Ángel Labruna, en algunos partidos, también coincidiendo con la Copa Libertadores, arma una formación de emergencia entre los jugadores que están su hijo Omar Labruna, de 10 juega Ramón Díaz y de 9 Héctor Sosa. Y Ramón se transforma de 10 a 9 y llega a la explosión de esa metamorfosis en el Mundial Juvenil de Japón con Diego de 10 y Ramón de 9. Pero Ramón es un jugador extraordinario, deslumbrante. Bueno, el hasta ahora último ciclo de Ramón termina en 2014, luego vienen los 8 años y medio de Gallardo que reescriben la historia. Martín de Michelis y hasta el interinato de Pichi Escudero, que jugó en el River de los 90, dirigido por Ramón Díaz. Hablo de ese River que sale campeón de América en el 96, estaba Diablo Montserrat también ahí, que llega un poquito después, pero el Pichi Escudero estaba, ex Newell's Old Boys. Todos con pasado en el club como futbolistas. Si vas más atrás, antes de Capa, Astrada en su segundo ciclo, Pipo Gorosito. Y hay una gestión de Cholo Simeone en 2008, que gana el clausura, queda último en la apertura y luego se va, tras una eliminación en Copa Sudamericana contra Chivas de Guadalajara. Y más atrás, Pasarela, Merlo, Astrada, Pellegrini, Manuel Pellegrini, que venía de San Lorenzo. Acá hay otra excepción. Curiosamente, el cuarto o
para mí hay un top 4 de grandes entrenadores de la historia de River. Uno es Pepe Minela, el que dirigía la máquina, que también había jugado en el club. Ramón Díaz, Labruna, Gallardo. Y el quinto jinete es el único que no tenía historia con el club, que fue Bambino Veira. En la época de Hugo Santilli, en la década del 80, River tuvo 3 entrenadores seguidos que no habían jugado en el club. Bambino Veira, con el que River gana todo, un equipazo, con jugadores como Beto Alonso, surgido de las juveniles, Pipo, Gorosito, Pedro, Troglio, pero en un rol más secundario. Estaba como emblema del sentido de pertenencia el Beto Alonso, pero había mucho componente extranjero o no vinculado con las juveniles del club, pero eran Bambino Veira, Grigol y Menotti, del 84 al 89. Y el que rompe eso es Mostaza Merlo, con el Beto Alonso, que ganan la liguilla, gobiernan River Di Carlo hasta el final del año 89, hay elecciones, gana Daviche y Merlo en solidaridad con Di Carlo se va. Ya no estaba Hugo Santilli. Osvaldo Di Carlo, el abuelo de Stefano Di Carlo. Y ahora no recuerdo si es el abuelo. Me voy a chequearlo bien porque no quiero hacer cagadas. Lo hago en vivo. Di Carlo, abuelo, Piqui. Disculpen ustedes. Sí, el abuelo. Sí, estaba bien. Estaba bien, perfecto. Bueno, en vivo. Después de Menotti, llega Mostaza Merlo y ahí Merlo arranca en el 89, estamos hablando ya de casi 36 años en los que River tuvo muy pocos jugadores, muy pocos entrenadores sin pasado en el club. Es más, podemos contarlos. Pellegrini, Simeone y Capa. 4 técnicos en 36 años. Es un dato importante que creo no hay en otro club tanta pertenencia de los entrenadores. Y antes en el tiempo, por ejemplo, Pepe Minela, Pipo Rossi, Puchero Baraca, Renato Cesarini, Félix Lustó, el integrante de la máquina como buen izquierdo, y por supuesto el santo patrono Ángel Labruna, que llega arriba en el 75 y lo saca campeón. Además de esto, después de 18 años con el gol de mi querido Rubén Bruno, al que le mando un abrazo gigante, lo quiero mucho, tuvo la desgracia de entrenarme en un equipo de country, el gran Rubén, pero salimos campeones en 2002. Lo amo, fenómeno total. Y, por ejemplo, Didi, brasileño, campeón del mundo en el 58 con Brasil, promovió a primera a JJ, Merlo y Alonso en la década del 70. Entonces estamos hablando no solo de pocos entrenadores sin pasado en el club, sino que algunos que no tenían pasado fueron importantes, por ejemplo Didi promoviendo a chicos, otros fueron campeones, pero siempre hubo un componente de divisiones juveniles en River. Y yo creo que entender la historia de River en este caso también ayuda a comprender por qué la demanda del hincha y el registro de Gallardo. Gallardo es un producto de River. Gallardo no era hincha de River, era hincha de San Lorenzo cuando era chico, pero todo lo que vos vivís en el club, en términos de esfuerzo, sacrificio, recorrido, adversidades, progreso, sueño, gloria, decepción, todo eso te va generando una conexión con el club que pasa en todos los clubes, pero River tiene algo bastante más profundo que se nota en su historia. Para mí es fundamental entender la historia de los clubes y la idiosincrasia, que no es la misma.
Y si vos vas a un club con la idiosincrasia de otro, y te va a ir mal, pero casi seguro. Mientras tanto, por ejemplo, Gallardo en el primer ciclo promovió a Tommy Martínez, Guido Rodríguez, Driussi, Boyé, Ezequiel Palacios, después otros que no funcionaron tanto en el club, como Olivera, Leandro Vega, tengo acá la lista. Después de Palacios vino Montiel, después de Montiel Lucas Beltrán, Julián Álvarez, Santiago Sosa, Enzo Fernández, Simón, Peña Biafore, que no pudo afianzarse, Lecanda, después hubo promoción de Claudio Echeverri, que jugó un amistoso contra el Instituto en 2022, aunque el que le da recorrido es de Michelis, al igual que Mastantuono, y aparecen, por supuesto, jugadores como Lencina y Mesa, Lencina promovido por el Pichi Escudero. River además viene de ventas muy importantes vinculadas con juveniles. Julián Álvarez, Enzo Fernández, con esa plusvalía que le impacta decisivamente cuando Enzo pasa de Benfica a Chelsea, Mastantuono, Echeverri, Beltrán, y siempre había uno más. Por ejemplo, se va Julián y estaba Beltrán, que era del mismo molde. Se fue Enzo Fernández y ahí aparece, no de las mismas características, pero Echeverri, Mastantuono. Tras la salida de Mastantuono, no había un jugador hasta la irrupción de Lencina, que recién arranca, hay que darle tiempo, se va a equivocar, va a haber partidos en los que no la va a tocar, pero a veces tiene que ver con las expectativas y con los deseos y con la ilusión de que un chico promovido por el entrenador llegue a primera. Y había mucho cuestionamiento a Gallardo, había, como les decía, una demanda de depuración y también una demanda de inclusión de juveniles. River había tenido alguna contratación medio inexplicable en su historia, como la de Gonzalo Tapia, pero Gonzalo Tapia no era un Marcelo Salas, que cuando llegó, tras haber coqueteado con Boca de Universidad de Chile, ya lo hemos visto, por ejemplo, en la semifinal de Copa Libertadores, en la que River le gana con el gol de Almeida y un arbitraje polémico de Rodas a la U de Chile de Miguel Orruso. Vos lo habías visto a Salas y era bueno. Tapia no llenaba el formulario y el propio Salas dijo, a mí me sorprendió la contratación, o sea, si me quieren llamar, llámenme, pero fue una contratación medio inexplicable y River se lo sacó de encima, entre comillas, se lo prestó a Sao Paulo bastante rápido. Y de hecho, en el partido del fin de semana, que Sao Paulo gana 2-0, hay una situación de contra en la que Tapia no define bien y muchos, por supuesto, aprovecharon para decir, vieron lo que era. Pero había como una sensación de, hey, River siempre se nutre de jugadores de las divisiones juveniles. Y aparece Lencina, aparece Mesa, que encima juegan bien, mezclan bien con otro refuerzo como Maxi Salas. River tiene ahora de mitad de cancha hacia adelante a Salas y a Colidio, que, bueno, de hecho, Colidio fue formado futbolísticamente en Rafaela y en Boca, pero cuenta ahora con Lencina y Mesa como posibles alternativas. Porque además es muy doloroso para los chicos que se formaron en el club sentir que ya no pueden seguir su carrera en ese equipo o en ese club que lo formó. Le debe estar pasando a Simón, por ejemplo, que tuvo muchas oportunidades y que asomó como una buena variante como mediocampista derecho, como lateral, y hoy está entrenándose a contraturno, o Lanzini, que volvió después de un paso por Europa y por Asia, y que sí tuvo la alegría del gol a Boca el año pasado, pero no se pudo acomodar. Y seguramente seguirá su carrera en otro club. O sea, y Lanzini usaba la 10, que ahora va a ser de Juanfer Quintero. Pero es muy doloroso cuando el futbolista surgido en el club rompe ese vínculo. Y a veces lo rompe de manera traumática, como ha pasado con
algunos jugadores de Boca que se fueron por la cláusula de rescisión. Bueno, Mastantuono también tuvo que vivir una situación traumática porque hay muchos hinchas de River que lo han hasta calificado de mercenario dentro de lo que es la aldea de alta intensidad, pero también hay una realidad que hoy con las redes sociales hay muchos hinchas que no van a la cancha, que viven lejos y que pueden a través de su propio medio, que son las redes, expresar su opinión. Te guste o no te guste, putean a todos, putean a los comentaristas, putean a los relatores, pero es así, pasa. Y también los jugadores lo leen o les llega. Y no solo los jugadores, sino los familiares. Hace poquito vi una historia del papá de Subiabre, caliente porque su hijo no jugaba. A ver, dijo, qué payaso, por favor, andás a ver después por qué lo dijo, pero son, o a quién, pero son expresiones con las cuales hoy el futbolista convive. No solo convive con las decisiones del técnico, sino ve las repercusiones en redes, ve también lo que dice su familia, y es mucho más difícil encontrar un ecosistema apacible. Antes, cuando el jugador debutaba en primera, quizás podía tener un trato más hostil del más grande, que le decía, vos cerrá el culo y no hables, porque acá los que hablamos somos los grandes, que había hasta bautismos horribles de cortar el pelo y todo eso, que no construían pero ningún vínculo virtuoso, pero era más chico el circuito, el círculo, mucho más chico. Era la familia, pero en privado, porque no había redes sociales, el jugador que le hablaba, el grande que lo cobijaba, que lo tomaba así como su ahijado, lo apadrinaba y el contexto era mucho menos intenso. Hoy están los representantes, el representante del que juega en el mismo puesto que vos, los hinchas, los periodistas, todos los medios de comunicación, los que conocíamos de antes, radio, televisión, más las redes, más los streams. O sea, es un ecosistema mucho más hostil y también mucho más exagerado, porque el chico Lencina hoy está en la cresta de la ola, lo elogian, lo sobreelogian y tendrá que convivir con eso. Y ahí, por supuesto, va a aflorar la figura de Gallardo y del staff técnico para decir, mira, te va a pasar esto, tranquilo, no te creas todo lo que te dicen y tampoco te lo creas cuando erres un gol debajo del arco. Bueno, todo esto me generó el festejo de Lencina y quería compartir con ustedes esto. Además, River tiene como factor profundo de ese vínculo con los jóvenes su colegio. Y recién averiguaba por dónde el colegio de River, cuándo lo habían creado. Y yo pensé que era más cerca en el tiempo. River fundó el Instituto para Varones en primer año comercial en el 82, hace ya 43 años. En el 85 se abre a mujeres, se introduce bachillerato, antes era solo comercial, y ahí se lo renombra la gestión de Hugo Santilli, Instituto River Plate. En el 92 se habilitan los niveles inicial y primario, y en el 97 es la primera promoción completa del nivel primario. Saviola, por ejemplo, estudió en el colegio de River, y ese es un eslabón más para profundizar la integración y el sentido de pertenencia. Por eso después cuando los chicos llegan a primera, porque son buenos y son consistentes y han tenido no solo lo que dependía de ellos, sino también el guiño del entrenador y la fortuna de no tener una lesión importante, llegan y juegan y se comprometen y marcan un gol, la alegría es distinta, la conexión es distinta. ¿Pasa en todos los clubes? Sí, sí. En algunos más que en otros. Pero en el caso de River, con la cantidad de entrenadores que conocen el club porque jugaron al fútbol ahí, más el colegio, más la tradición de tener siempre 2 o 3 juveniles, se nota un poco más. Y en este momento había como una demanda de, che,
no era el pongan a los pibes como grito de guerra, sino, che, este está Lencina, este también está Mesa, estos ya no le dan al club lo que el club necesita o lo que el equipo necesita. Y en la segunda fecha en Córdoba, Lencina hace 2 golazos, Mesa pone una pelota bárbara a Colidio de primera, como afloja el pie y le da la velocidad justa. Y este River, que todavía tiene margen para seguir moldeando su plantel, pensando en la Libertadores contra Libertad en agosto, vuelve a conectar con uno de los chicos o con los chicos como ha ocurrido en toda su historia. En un momento donde venía de una decepción pesada como el Mundial de Clubes, una venta que también generó controversia como la de Mastantuono, que antes había sido la de Echeverri, y Enzo, y Julián, y Lucas Beltrán, y ahora puede, en ese sentido de pertenencia, obviamente el club siempre está por encima de cualquier jugador, pero en esas microconexiones tener a un chico del club jugando como titular y marcando goles y respetando la esencia, la cultura y la idiosincrasia del club es valioso. Así que todo esto me generó el festejo de Lencina para el 0-3, que terminó siendo 0-4. Veremos qué nos depara el fin de semana que viene y con qué les salgo el próximo lunes en lo que espero sea una constante. Y eso, por supuesto, depende de mí, de que todos los lunes tengamos aquí en el canal un análisis respecto de un suceso, transformarlo en proceso, darle contexto y compartirlo con todos ustedes. Así que hasta la próxima. Chao.